Argentina y Uruguay siempre compartieron más que una frontera, historia, cultura y una forma parecida de mirar el mundo, prácticamente la definición de países hermanos. Uno pensaría que siendo tan cercanos, el cruce por tierra sería sencillo, pero la realidad es otra. Entre ambos países no existe una frontera seca tradicional. Más allá del caso simbólico de la isla Martín García, el cruce terrestre depende de 3 puentes internacionales, todos alejados de Buenos Aires y todavía más lejos de Montevideo. Aunque en el mapa ambas capitales parecen estar a poco más de 100 kilómetros de distancia, el recorrido real es largo, indirecto y demanda varias horas alrededor del Río de la Plata. Por eso, durante décadas existió la idea de unir ambos países de una manera más directa. Se anunciaron proyectos, pero ninguno prosperó. De todos esos proyectos, el más ambicioso fue el del puente de Buenos Aires a Colonia. La idea era unir Punta Lara, en la provincia de Buenos Aires, con Colonia del Sacramento, cruzando directamente el Río de la Plata. No era un puente común, se hablaba de una obra de más de 50 kilómetros, lo que lo habría convertido en uno de los puentes más largos del mundo. El proyecto llegó a tomarse en serio en los años 90. Incluso hubo acuerdos políticos entre ambos países y estudios preliminares. Pero el costo era enorme, la complejidad técnica altísima y los impactos sobre la navegación y el medio ambiente terminaron frenándolo. Al final quedó como una idea más que nunca pasó del papel. Si un puente parecía difícil, pensar en un tren cruzando la frontera lo era aún más, y aún así se intentó. En 1983 comenzó a funcionar un tren entre Concordia, en Argentina, y Salto, en Uruguay. Duró apenas 2 años, hasta 1985. Después de eso, la conexión ferroviaria entre Argentina y Uruguay desapareció durante 25 años. Después de más de 25 años, sin una conexión ferroviaria internacional de pasajeros entre Argentina y Uruguay, en el año 2011 comenzó a gestarse una nueva iniciativa. La idea surgió en un contexto de acuerdos bilaterales entre ambos países y fue impulsada desde los gobiernos de Argentina y Uruguay, encabezados en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner y José Pepe Mujica. El objetivo era claro: recuperar un servicio ferroviario de pasajeros que volviera a unir ambos territorios, no solo entre capitales, sino también conectando ciudades intermedias a ambos lados del Río de la Plata. Para llevar adelante esta iniciativa, se definió utilizar infraestructura ferroviaria existente, aprovechando ramales en funcionamiento y estructura ya instalada, evitando la construcción de nuevas trazas. Con esas bases, la idea dejó de ser un simple anuncio político y comenzó a transformarse en una propuesta concreta, con definiciones operativas y una fecha de puesta en marcha cada vez más cercana. Finalmente, todas esas ideas, proyectos e intentos se canalizaron en lo que hoy conocemos como el Tren de los Pueblos Libres. La inauguración se realizó el 29 de agosto de 2011, en un acto encabezado por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el presidente uruguayo José Pepe Mujica. El encuentro no fue casual. En ese momento, ambos mandatarios impulsaban una agenda de integración regional, donde el transporte y la recuperación del ferrocarril ocupaban un lugar central. El Tren de los Pueblos Libres fue presentado como un símbolo de esa política, un servicio pensado no solo para conectar ciudades, sino para volver a unir territorios y comunidades a ambos lados del río Uruguay. Con ese anuncio, el tren internacional regresaba oficialmente después de más de 2 décadas de ausencia. Pero anunciar un tren es solo el primer paso. Para que el servicio pudiera ponerse en marcha, había que definir quién lo iba a operar y, sobre todo, con qué trenes. La operación fue concedida a Trenes de Buenos Aires, TVA,
Sin embargo, rápidamente apareció un problema clave. La empresa contaba con material rodante para operar en el área metropolitana, trenes eléctricos Toshiba de 1965, formaciones Matterfer, coche motor como los Pitufo o los Camello. Todo ese conjunto de material compartían un problema en común. Ninguno de esos trenes estaba preparado para cubrir un servicio internacional de larga distancia, no solo por su antigüedad o estado, sino por algo aún más determinante: la diferencia de trocha. Mientras que el ferrocarril Urquiza utiliza trocha estándar, gran parte del material de TVA provenía de las líneas de trocha ancha como el Sarmiento o el Mitre. Quedaba claro que el tren de los pueblos libres no podía funcionar con lo que ya existía. No se trataba de reciclar material, sino de encontrar trenes específicamente adaptados a ese recorrido. Y esa decisión marcaría uno de los puntos más particulares de toda la historia del servicio. Ante la falta de material adecuado para cubrir el servicio, TVA estableció contacto con la empresa Nederlands Spoorwegen, la empresa ferroviaria estatal de los Países Bajos. El objetivo era adquirir coches motor diésel que ya hubieran sido utilizados, pero que todavía estuvieran en condiciones de operar un servicio regional de larga distancia. El acuerdo avanzó rápidamente. TVA terminó comprando un total de 20 coches motor del modelo Dubois Wadloper a un precio que rondaba entre los 500.000 y 600.000 pesos por unidad, que serían convertidos a euros al momento de la operación. En total, la inversión fue cercana a los 10 millones de pesos. Con el contrato firmado, comenzó la etapa más visible del proceso: la llegada de los trenes al país. Las primeras unidades arribaron al puerto de Zárate, donde varias de ellas recibirían modificaciones y un cambio de esquema de pintura antes de ser puestas en servicio. Pero estos trenes no eran improvisados ni desconocidos. Los Wadloper tenían una historia propia. Los coches motor Wadloper fueron fabricados entre 1981 y 1983. En total, se construyeron 50 unidades para la empresa ferroviaria holandesa Nederlands Spoorwegen. Durante varios años prestaron servicios en los Países Bajos, hasta que en 2006 fueron descontinuados y 2 años más tarde, en 2008, comenzaron a venderse a distintos países, encontrando una segunda vida fuera de Europa y dentro de Europa. En términos técnicos, los Wadlopers presentaban características más que adecuadas para un servicio como el tren de los pueblos libres. Tenían un ancho de 2,86 m, una altura total de 3,60 m, un diámetro de rueda de 84 centímetros, velocidad máxima de 100 km por hora y su motor principal era un Cummins NT 855 R4 con transmisión hidráulica y sistema de frenado Knorr. Más allá de los números, el verdadero diferencial estaba puertas adentro. En el interior de los Wadloper ofrecían comodidades más que dignas para el servicio que debían cumplir en Argentina. Y dicho en términos técnicos, eran casi un lujo para lo que el pasajero ferroviario promedio estaba acostumbrado. Las formaciones contaban con asientos cómodos, incluso reclinables, además de asientos rebatibles en las puntas, pensados para optimizar el espacio. Disponían de baños a bordo, algo nada menor para un recorrido de varias horas, televisores para el entretenimiento de los pasajeros y una capacidad total cercana a las 300 personas. Todo esto hacía que, al menos en los papeles, el tren de los pueblos libres prometiera un nivel de confort poco habitual para un servicio regional de ese momento. Con estas formaciones, el tren finalmente tenía algo fundamental: material rodante compatible con la trocha, el recorrido y la idea de un servicio internacional. Y a partir de ahí, el proyecto deja de ser solo una promesa para empezar a transformarse en un tren real. El primer viaje de pruebas se realizó el 6 de agosto
de 2011. En esta ocasión, una formación partió desde Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y llegó a Salto, en Uruguay. Desde allí, el tren continuó su recorrido sin pasajeros hacia Montevideo, con el objetivo de llevar adelante distintas pruebas técnicas y operativas. Ese proceso no pudo desarrollarse con total normalidad. Diversas medidas y acciones sindicales afectaron el cronograma previsto y recién el 11 de agosto la formación logró arribar a Montevideo, aunque sí puede completar el 100% de las pruebas planificadas. La inauguración oficial del servicio quedó finalmente en manos de los mandatarios de ambos países. El 29 de agosto de 2011 se realizó un acto en la ciudad de Salto para celebrar el regreso de un servicio ferroviario internacional de pasajeros como este, algo que no ocurría desde hacía más de 2 décadas. El único lugar de la tierra donde los uruguayos no se sienten extranjeros, sino que son parte de la misma manera. El pueblo argentino son parte de nuestro propio pueblo. A pesar del acto inaugural, el primer viaje con pasajeros no se concretó hasta el 23 de septiembre de 2011. En esa oportunidad, el tren volvió a partir desde Pilar, con destino teórico a Paso de los Toros. No obstante, el recorrido con pasajeros solo pudo llegar hasta Salto, ya que el servicio aún no contaba con la autorización ni habilitación del Ministerio de Transporte del Uruguay para operar más allá de esa ciudad. Una vez en Salto, la formación continuó viaje vacía, sin pasajeros, hasta Paso de los Toros, únicamente a modo de traslado técnico. Finalmente, el 30 de septiembre del 2011, el servicio se reinició formalmente en todo su recorrido, ahora sí como una prueba integral por un periodo de 6 meses, marcando el verdadero inicio operativo del tren internacional con pasajeros en la totalidad del trayecto. En ese primer recorrido completo, el tren realizó paradas en el lado argentino de las estaciones de Zárate, Enrique Carbó, Urdinarrain, Basavilbaso, Villaguay Este, Concordia, Parada Ayuí, mientras que del lado uruguayo se detuvo en Salto, Quebracho, Paysandú y Guichón. La vinculación internacional entre ambos países se realizaba mediante el coronamiento de la represa de Salto Grande sobre el río Uruguay. En ese punto, los pasajeros descendían en Parada Ayuí para efectuar los controles migratorios y el cruce internacional, además de poder realizar un cambio de moneda entre pesos argentinos y pesos uruguayos, según correspondiera. Por último, cuando el tren regresaba desde Uruguay y arribaba nuevamente a Pilar, el viaje continuaba mediante un transbordo de colectivos hacia la estación Federico Lacroze, ya que el servicio ferroviario no ingresaba directamente a dicha terminal. Viajar en el tren de los pueblos libres no era simplemente subirse a un tren y listo. Era una experiencia larga, sí, pero pensada para hacerla con comodidad. Algo clave si hablamos de más de 800 kilómetros de recorrido internacional. Las formaciones Watloper ofrecían un nivel de confort más que aceptable para el servicio que tenían que cumplir en Argentina y en Uruguay. Ventanas con vidrio polarizado para reducir el impacto del sol, aire acondicionado, fundamental teniendo en cuenta que el servicio arrancó en pleno 2011, con viajes en verano, baños y televisores para los más chicos, y un servicio a bordo con agua fría, bebidas y comidas livianas, pensadas justamente para evitar mareos durante un trayecto tan largo. El esquema de viajes también era particular. El tren no circulaba todos los días, sino que tenía un cronograma semanal bien definido. Desde Argentina, el tren partía por los jueves por la noche, pero antes de eso, los pasajeros realizaban combinación en ómnibus desde distintos puntos de Buenos Aires, como Constitución, Retiro, el Centro Porteño y Zona Norte, hasta la estación Pilar del ferrocarril Urquiza, donde finalmente comenzaba el viaje en tren.
Desde Pilar, el Guadloper salía alrededor de las 22:20, iniciando un recorrido nocturno a través de Entre Ríos. Durante la madrugada y la mañana, el tren realizaba sus respectivas paradas como Zárate, Enrique Carbó y todas las estaciones programadas hasta cruzar a Uruguay y finalizar el servicio con pasajeros en la ciudad de Salto, cerca de las 10 de la mañana del viernes. El regreso, por otra parte, se hacía los lunes. El tren partía temprano desde Salto, alrededor de las 7 de la mañana, retomando el recorrido en sentido inverso, por las mismas estaciones hasta llegar nuevamente a Pilar, durante la tarde. Desde allí, otra vez, los pasajeros continuaban hacia Buenos Aires mediante combinación en colectivo. En total, el viaje demandaba más de 12 horas y en algunos casos podía extenderse aún más. No era un servicio rápido, pero tampoco estaba pensado para hacerlo. La idea era ofrecer un tren internacional clásico, donde el viaje en sí formara parte de la experiencia, y aún así con trenes cómodos, horarios definidos, apoyo político y un esquema binacional en funcionamiento, el tren de los pueblos libres no logró sostenerse en el tiempo. Lo cual abre una pregunta inevitable. Si este tren existió, funcionó y tenía todo para consolidarse, ¿por qué terminó desapareciendo? El proyecto del tren de los pueblos libres había sido concebido con una idea ambiciosa: extender progresivamente su recorrido y sumar nuevas estaciones y aumentar las frecuencias internacionales. Sin embargo, con el paso de los meses, la realidad comenzó a ir exactamente en dirección opuesta. Hacia noviembre de 2011, el servicio ya enfrentaba su primer recorte importante. El tramo uruguayo se acortaba hasta Paysandú. Apenas un mes después, en diciembre, el recorrido volvió a reducirse, esta vez hasta Salto. En la práctica, el tren internacional quedaba limitado a una única estación del lado uruguayo, muy lejos de los objetivos originales de integración regional. El golpe definitivo llegaría en febrero de 2012, y no directamente por una cuestión ferroviaria internacional, sino por un hecho que marcó a fuego la historia de transporte argentino. El 22 de febrero de 2012 ocurrió la tragedia de Once, que se cobró la vida de 51 personas, el tercer accidente más grave del país. ¿Y qué tenía que ver ese accidente con el tren de los pueblos libres? Bueno, la respuesta era una sola. Trenes de Buenos Aires, TVA, la empresa que operaba ambos servicios. La tragedia significó un impacto devastador para TVA y por extensión para todos los servicios bajo su control, incluido el tren binacional. A partir de ese momento, el tren de los pueblos libres comenzó a quedar en segundo plano, afectado por la crisis institucional, política y operativa que atravesaba la concesionaria. Como respuesta al accidente y los reiterados problemas de gestión y seguridad que venían acumulándose en la empresa, el gobierno argentino decidió rescindir el contrato de concesión de TVA para las líneas Mitre y Sarmiento. La medida fue oficializada el 24 de mayo de 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El impacto fue inmediato. Ante la pérdida de sus principales concesiones, TVA optó por paralizar la totalidad de sus servicios restantes, entre ellos el tren de los pueblos libres. De esta manera, la conexión ferroviaria internacional entre Argentina y Uruguay quedó completamente interrumpida. A esto se sumó otro factor clave: el contrato operativo entre TVA y la Administración de Ferrocarriles del Estado de Uruguay, AFE, no fue renovado. Sin ese acuerdo, el servicio perdió las habilitaciones y permisos necesarios para circular en territorio uruguayo, sellando definitivamente su destino.
el final también fue triste para el material rodante. Las formaciones Wadlopers adquiridas por TVA, 10 unidades quedaron abandonadas en Zárate, expuestas al vandalismo y al deterioro provocado por el paso del tiempo y la vegetación. Otras 2 formaciones fueron dejadas en Pilar, mientras que el destino de las 3 restantes no cuenta con registros claros, convirtiéndose en una incógnita más dentro de la historia del servicio. Así, sin un anuncio formal de clausura, el Tren de los Pueblos Libres dejó de circular. Un proyecto que había nacido como símbolo de integración regional terminó apagándose en silencio, arrastrado por una crisis empresarial, política y ferroviaria mucho más grande que él mismo. El final del Tren de los Pueblos Libres parecía definitivo: un servicio interrumpido, formaciones abandonadas y una conexión internacional que volvía a desaparecer del mapa ferroviario regional. Pero en el ferrocarril, pocas cosas mueren para siempre. Mientras el tren binacional con Uruguay quedaba paralizado, esas mismas formaciones comenzarían a tener otro destino, lejos del río Uruguay, lejos de Salto y lejos de Paysandú, y en otra frontera distinta. Lo que no había logrado sostenerse entre Argentina y Uruguay encontraría continuidad en otro cruce internacional. Los mismos trenes, otra frontera, otros resultados. En 2016, la historia de los Wadloper dio un giro inesperado. Una locomotora llegó hasta Pilar con una misión clara: rescatar a las 2 unidades que llevaban años abandonadas fuera de servicio y prácticamente olvidadas. La encargada fue Trenes Argentinos, que decidió recuperarlas, repararlas y darles una nueva oportunidad a ambas formaciones. Recibieron un nuevo esquema de pintura y fueron asignadas a un servicio completamente distinto: el tren binacional Posadas-Encarnación, esta vez entre Argentina y Paraguay. Este servicio cruza el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, uniendo las ciudades de Posadas, en Misiones, y Encarnación, en Paraguay. A diferencia de lo ocurrido con Uruguay, acá los Wadloper sí encontraron un rol estable: un cruce corto, frecuente y con una demanda real, donde demostraron que todavía tenían mucho para dar. Sin embargo, no todas las formaciones corrieron la misma suerte. En 2022, varios Wadlopers que permanecían abandonados desde hacía años en Zárate fueron trasladados a Enrique Carbó. El objetivo oficial era liberar espacio en las playas de Zárate, pero la realidad fue bastante más cruda. Los trenes no fueron enviados para ser reparados, sino simplemente para ser apartados. Básicamente fueron enviados a morir, a continuar muriendo. Quedaron estacionados en un desvío, lejos de todo, sin mantenimiento ni protección. El estado de abandono es alarmante: vandalismo constante, robos de asientos, cables y cobre, hasta el uso de las formaciones como refugio improvisado de vendedores de drogas. Más que material ferroviario fuera de servicio, parecían trenes condenados a desaparecer lentamente, lejos de cualquier plan de recuperación. Así, mientras algunos Wadloper lograron reinventarse y volver a circular cruzando una frontera, otros quedaron atrapados en una especie de limbo ferroviario, deteriorándose día a día. Una segunda oportunidad para unos y un final silencioso para otros.